Es un honor, es un privilegio el compartir la palabra de Dios y pues me da gusto en esta mañana hacerlo. Vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, que Él sea el que hable a sus corazones, que Él sea el que hable a sus mentes, que Él pueda sembrar la palabra, sembrar esa semilla en cada uno de nosotros y pues que podamos llevarla a cabo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Santo, en esta hermosa mañana te damos gracias porque eres bueno, porque sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana. Y hoy, mi Señor, queremos honrarte y glorificarte, Señor, a través de tu palabra. Queremos pedirte que sea usted, mi Señor, hablando a las mentes y a los corazones de mis hermanos, que usted sea usando con poder a su siervo, Señor. Hoy que su Santo Espíritu fluya con poder, Señor, y que Él sea el que hable a los corazones de cada uno de mis hermanos. Que Él haga lo que tenga que hacer en cada uno de ellos. Y, Señor, que su palabra, Señor, no regrese vacía, sino que haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Mi Señor y mi Dios, nos ponemos en sus manos y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, el tema de la predicación de esta mañana es progresando tu fe. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia. No sé si se alcance a ver bien de la pantalla, pero de todas maneras se los voy a leer. Dice, después de los 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo, en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales, prodigios, ¿no creéis? El oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la hora 7:00. Se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esto está en Juan 4, del 43 al 53. Antes de iniciar, vamos a ver si un video. Un padre. A su hijo. Juntos, ellos pusieron a Rick en la escuela pública. Rick
aprendió a escribir sus pensamientos utilizando una computadora especialmente diseñada para él. Cuando Rick tenía 15 años de edad, le comunicó a su papá que quería participar en una carrera de 5 millas. Dick no era un atleta o corredor, pero acordó empujar a Rick en su silla de ruedas. Por primera vez en su vida, Rick no se sintió discapacitado. Entonces, juntos, ellos corrieron, corrieron y corrieron. Juntos, compitieron en maratones. Juntos, compitieron en triatlones. Juntos, hicieron un lento y arduo viaje de 3.770 millas a lo largo de esta gran nación. Rick no podía competir sin su papá. Dick no podía competir sin su hijo. Dick es el cuerpo, Rick el corazón. Juntos corrieron. Juntos tienen poder. No corras solo. Es un video muy motivante. Realmente, ¿quién no haría un padre por un hijo? Este papá fue muy valiente al ver que su hijo tuvo un problema al nacer, se le enredó el cordón umbilical y nació con una deficiencia. No pudo caminar ni hablar, pero pues vimos que la fuerza que tuvo el papá para sacar adelante a su hijo, este joven o señor ya, tuvo una carrera eh, pues universitaria, se llegó a graduar, aún así con su incapacidad que él tenía, ¿no? Y muchas veces pues son afortunados ellos porque ellos conocen su incapacidad. Muchas veces nosotros no podemos ver las incapacidades que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Podemos tener manos, pies, vemos, oímos, pensamos, nos movemos libremente y muchas veces nosotros nos ponemos las mismas incapacidades, ¿no? Nos ponemos obstáculos en la vida para salir adelante. Muchas veces decimos que si hace frío, porque hace frío, que si hace calor, hoy hace flojera y muchas incapacidades que nosotros mismos nos ponemos en nuestras mentes, ¿no? Y finalmente este hombre pues salió adelante con su hijo y aún así en todas las carreras que hubo, ¿no? Apenas estaba viendo un video de ellos donde en el 2013 los premian en ESPN a los dos, ¿no? Y pues sí, ese es muy motivador. ¿Qué no haría uno por un hijo, no? Y pues lo podemos ver aquí también en la
la palabra de Dios que leímos ese rato, vimos que nos dice la Biblia que la historia que estábamos viendo, estaba este hombre que era un oficial, nos dice que era de Herodes tetrarca, el oficial era uno de sus siervos, ¿no? Y este hombre, no importando su condición, pues fue a ver a Jesús en calidad de padre. Él era oficial, pero aún así vio que Jesús iba y fue a verlo. Este tenía un problema y se acercó a Jesús. El hombre este es un ejemplo de la fe y es un ejemplo de cómo va progresando su fe. Y entonces él es, él se acerca a Jesucristo y le dice que vaya a sanar a su hijo. Lo vimos en el pasaje que leímos y él va desarrollando su fe y así la vamos a ir desarrollando nosotros a medida que la vayamos usando. Y vamos a ver en esta mañana 3 pasos que debemos dar para que nuestra fe pueda progresar. Y el paso número 1 es, para que pueda progresar tu fe, es busca a Jesús. Entonces ahí en el espacio que tienen pueden poner busca a Jesús. Ese es el primer paso que debemos dar para que nuestra fe progrese. Y vamos a ver un versículo aquí en la Biblia. Dice Juan 4:46 y 47. Dice, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque éste estaba al borde de la muerte. Pues sí, ya lo vimos, ¿no? Él no importó que era un oficial, y pues él no fue con me imagino que no fue con su vestimenta, ¿no? De oficial, sino que dice que fue en calidad de padre. Él fue y se le acercó a Jesús y le suplicaba, ¿no? Pues ven, mira, mi hijo está enfermo, está al borde de la muerte. Yo necesito que vengas para que tú lo puedas sanar. Entonces él se acercó y Jesús pues le escuchó, ¿no? Una vez que nosotros por fe hemos recibido la vida, también descubrimos que hay que vivirla de manera así por esa misma fe. Pero también en la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la misma Biblia ahí mismo en ese versículo que dice que es imposible, no, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que se acerca crea que le hay. Si tú te acercas a Dios, pues ten por seguridad de que vas a recibir lo que le estás pidiendo a Dios. Finalmente, Dios va a ver tu necesidad y con esa fe que nosotros tengamos y pongamos la confianza como la puso este hombre, este soldado, pues Dios nos va a contestar. Muchas veces, un ejemplo, cuando nosotros vamos al médico o que estamos enfermos, pues nos acercamos al consultorio y no vamos pensando, ¿de verdad será un médico? ¿O de verdad la medicina que me dé me va a sanar? No vamos pensando así, sino que vamos pensando con que vamos a ir al médico y vamos a entrar porque nos vamos a sanar. El doctor va a dar las medicinas correctas para sanarnos, ¿no? Entonces, muchas veces así es con Dios. Nosotros debemos de acercarnos confiadamente de que Él va a contestar la necesidad que nosotros tengamos. Así es como Dios actúa, que nosotros tengamos realmente esa fe y que tengamos esa confianza de que Él va a obrar en cada uno de nosotros. Muchas veces queremos acercarnos a Dios y pensamos que tenemos que ver, no sé, que salgan rayos o chispas, ¿no? Para creer en Él, sino que realmente esto es un mero acto de fe. Y algo que los apóstoles dijeron
que le dijeron a Jesucristo es algo que nosotros pudiéramos decir, es una cosa muy grandiosa que nosotros pudiéramos también pedir a Dios. En el versículo, en Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, aumenta nuestra fe. ¿Por qué le habrán pedido que aumentara su fe? Muchas veces nosotros mismos hemos pasado por eso. Hay veces que a lo mejor hemos dudado, ¿no? Hemos dudado, no hemos tenido la suficiente fe para el problema que estamos viviendo. Y son muchas de las veces que Satanás obra en nuestras mentes y es una de sus principales armas el dudar, el que nosotros dudemos, que no tengamos fe. Por eso decía hace rato en el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso lo sabe el enemigo. Por eso es que muchas veces vienen dudas a nuestra mente, vienen dudas a nosotros mismos y pensamos, ¿realmente el Señor va a obrar en esta situación? Muchas veces no tenemos esa confianza y dudamos, pero entonces debemos de pedir, como dijeron los apóstoles, aumentanos nuestra fe, ¿no? Y así es como nosotros debemos de pedir a diario que el Señor vaya aumentando nuestra fe. La solución de Jesús para los problemas de la vida no es cambiarlos, no es cambiar las conductas de los demás o que hagamos cosas especiales, sino que aprendamos de su gracia. Lo que importa en la fe no es el tamaño o la cantidad que tengamos de fe, sino el objeto de la misma. ¿En quién depositamos nosotros nuestra fe? Pues nosotros depositamos la fe en un Dios vivo. Así, en esta mañana, pues yo te quiero hacer un desafío de que tú puedas buscar a Jesús para que en esta fe que tú tienes, esta fe naciente, al fin y al cabo es fe y se pueda desarrollar buscándolo a Él. Entonces el primer paso era que nosotros pudiéramos que pudiéramos buscar a Jesús. Fue el primer paso que vimos. El segundo paso de esta mañana es para que tu fe progrese, pues busca a Jesús, fue el primero, y este sería, cree a Jesús. Ese sería el segundo punto, creerle a Él. La fe se basa en la palabra de Dios. Este hombre confió en lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra de Jesús y que le dijo y se fue. Esto lo vemos en Juan 4:50. Entonces, él tenía la plena seguridad de que su hijo iba a ser sano. Creyó, aquí dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Estas palabras que Jesús le dijo, o que Jesús le habló, el Dios hecho hombre, el Dios vivo, él las creyó. No en ningún momento le cuestionó, no le dijo, si estás seguro de que mi hijo sanó. No, él solamente, Jesús le dijo, tu hijo está bien, y él se fue. Déjame decirte que este hombre pues dio un gran paso de fe, ¿no? Al creerle a Jesús. Y así en esta mañana te invito para que creas realmente en Jesús y que creas que al buscarlo tú vas a recibir lo que tú estés pasando. Él creyó en lo que Jesús le dijo. En la vida podemos hacer una de estas tres cosas. Voy a dar 3 puntos que vamos a ver que en la vida nosotros podemos aprender de esto. En el punto A vemos que es empirismo, confiar en nuestras percepciones sensoriales para descubrir la verdad. El empirismo dice, lo cree solamente si lo puede ver o tocar. Es una forma de que nosotros
podamos aprender aquí normalmente en la vida. Si lo vemos o lo tocamos, lo creemos, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Solamente a creer en eso. Si lo podemos palpar, si lo podemos tocar, pues lo creemos. Otro método que es el racionalismo, es confiar en el raciocinio humano, descubrir la verdad a través de lo que nosotros pensamos, en razonarlo. La verdad solamente dice, racionalismo, la creeré solamente si puedo razonarla con la lógica humana. Muchas veces así, solamente si decimos tiene lógica lo que me están diciendo, pues sí lo creo, pero lo razonamos y muchas veces lo adaptamos a lo que nosotros creemos y decimos, no, pues no tiene lógica, entonces no creo que exista, ¿no? Y el tercer punto sería la fe. La fe es porque Dios lo dijo, yo lo creo y a su tiempo lo veré y así lo entenderé. Muchas veces la fe en la que a veces estamos acostumbrados a creer es confiar en la palabra de alguien en que confiamos, alguien con más experiencia que nosotros para descubrir la verdad. Muchas veces esa fe creemos, pero la aventura de la fe crece más si la buscamos con ahínco en la palabra de Dios. Si nosotros estamos constantemente leyendo la Biblia, ahí vamos a ver muchos ejemplos de fe que vienen en la Biblia. Por decir, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí vienen muchos ejemplos de la fe, grandes hombres de la fe que estuvieron desde el Génesis hasta que se terminó el de escribir la Biblia. Son muchos hombres y mujeres que vivieron por fe. Entonces, cuando nosotros buscamos, perdón, a Dios a través de su palabra en la Biblia, Dios mismo nos habla a través de nuestras mentes y a través de nuestros corazones. Y la condición en la que nos encontramos en ese momento, ya sea una pena, una enfermedad, o problemas de dinero, o enfermedad, o familiar, o moral, cualquier situación, al tener la fe tenemos la seguridad de que vamos a recibir una solución a estas situaciones que estamos viviendo. Lo podemos, lo podemos ver en la palabra de Dios. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y así es, nosotros tenemos esa confianza de que vamos a recibir de Dios la respuesta sin verla, ¿no? Él va a estar ahí, Él va a estar ahí para ayudarnos a las situaciones que tengamos en ese momento. Entonces, la fe no solo hace confiar, sino que la fe nos da la comprensión de las cosas. Dios nos hace entender, nos pone la seguridad en nuestro corazón, en nuestras mentes, de que pues lo que le pedimos, sabemos que lo vamos a recibir, ya sea en un corto tiempo o un largo tiempo. Para poder comprender y percibir las cosas espirituales, es que también nosotros, a través de la fe, vamos a poder hacer esto. Y como tercer paso, para que progrese tu fe, dice, actúa conforme a lo que crees. Vamos a ver un versículo de la Biblia, en Juan 4, 51 y 52. Dice, y mientras bajaban, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. Esto era como a la 1 de la tarde, perdón. Entonces,
Dice, qué felicidad para este padre llegar a su casa y encontrarse con que su hijo enfermo estaba sano. Solamente empezó a mejorar. No solamente empezó a mejorar, sino que estaba completamente sanado. Tanta felicidad hubo en este hombre que dice que creyó él y toda su casa. Pero quiero que veamos un detalle. Dice, el texto dice que cuando les preguntó a sus criados que cuándo había comenzado a sanar, ellos le dijeron ayer. Entonces, la fe es algo práctico y que debe de manifestarse en todas las áreas de la vida. Se quedó, se quedó un día más, dice ahí en la Biblia, en la historia, se quedó un día más, pero por qué se quedó un día más en el lugar donde estaba? Vimos que él dice que fue a Judea, ¿no? Y él era de Capernaum. Entonces dice que se quedó un día más, pero ¿por qué se quedó un día más? ¿Por qué? Porque él encontró la paz y la seguridad de que su hijo estaba sano. Él no podía saberlo porque no había visto a su hijo, pero en su corazón él sentía que su hijo realmente había sido sanado cuando, cuando Jesús le dijo, ¿no? Ha encontrado el reposo en el hombre que le dijo que sanaría ya su hijo. Aquí hay algo que nosotros podemos aprender, es de que tener esa paz, tener esa seguridad de que realmente cuando nosotros le pedimos a Dios con fe, sabemos y tenemos la seguridad de que las cosas van a ocurrir. Muchas veces nosotros no dudamos, como ese rato les decía, si vamos al médico no vamos dudando de que si nos van a dar la medicina correcta, o no vamos dudando de que si nos vaya a matar, ¿no? Sino que vamos con la seguridad de que vamos a ser sanados. Así de igual manera vamos a ser sanados cuando venimos con esa seguridad a Jesús, con esa fe. Entonces, el secreto de aprender a reposar en el Señor es nuestro crecimiento espiritual, que debemos llegar al punto de romper la barrera que nos separa de la madurez y comenzar a obedecer, aun cuando nos parezca ilógica. Pero es su manera de preguntarnos, ¿confías en mí? Muchas veces no confiamos realmente. Muchas veces decimos, ay, mi hijo salió de noche y estamos preocupados, ¿no? Y decimos a qué horas llegará y a lo mejor ni hasta dormimos hasta cuando ya llega el hijo y vemos que llegó bien y nos podemos dormir. Pero no, cuando aprendemos a confiar en Dios, pues decimos, Señor, yo te encomiendo a mi hijo o a mi hija que salió, tú lo tienes en tus manos, tú lo vas a cuidar y yo puedo dormir y estar tranquilo, ¿no? Porque tengo esa seguridad y confianza en el Señor. Así es como el Señor quiere que nosotros seamos capaces de confiar en Él. ¿Cuán capaz eres de hacer esto? ¿Cuán capaz eres de descansar en el Señor? Entonces, veamos la historia también, otra historia de la Biblia, de un hombre, un gran siervo de Dios, Daniel, un profeta. Y veamos aquí en el pasaje, Daniel 6:18, dice, después el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales. Además, no pudo dormir en toda la noche. Aquí vemos que aquí está hablando acerca de un pasaje donde Daniel iba a ser echado al foso de los leones. Entonces, pues el rey dice aquí que no pudo dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque pues él no confiaba en el Dios que Daniel confiaba, ¿no?
Entonces dice que él no pudo dormir y es más, no pudo ni hacer las cosas que normalmente él hacía en las noches, ¿no? Las distracciones que él tenía, sino que no pudo dormir en toda la noche. Pero Daniel estaba tranquilo porque le contestó a Darío cuando lo fue a buscar y vamos a ver qué dice Daniel 21 al 23. Y Daniel le respondió, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no le encontraron ninguna herida porque tuvo confianza en Dios. Amén. Mientras no aprendamos el secreto de descansar en la fe, de permanecer quietos y sencillamente creer que las batallas son del Señor, no veremos esa victoria. Eso es lo que nos hace falta muchas veces, ¿no? Muchas veces nosotros lo queremos arreglar en nuestras fuerzas, lo queremos arreglar en nuestras capacidades, pero el Señor dice, confía en mí, yo soy el que peleo las batallas. Entonces, así solamente es como vamos a tener las victorias, confiando solamente en el Señor. Dios no cumple por medio de la fuerza o del poder o la rapidez, cumple por medio de su Espíritu. Tenemos que entrar en una nueva dimensión de la fe y aprender a descansar. El lugar de descanso no está en el mundo, no está afuera. Entonces está en nosotros. El refugio que Dios diseñó para nosotros es el lugar donde podemos refrescarnos y fortalecernos en las batallas de la vida. Esta es una íntima comunión con Dios. Esto es a diario, en las oraciones que nosotros tengamos, en la meditación que tengamos a través de la palabra de Dios, pues es como nosotros vamos a encontrar esa fe y va a ir incrementando nuestra fe. Sabemos que van a venir pruebas, sabemos que van a venir aflicciones, pero sabemos que a través de todas esas pruebas y aflicciones va a ser como va a ir incrementando el Señor nuestra fe. Veamos otro versículo en Filipenses 4, 6 y 7. Dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre pueda entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cuando nos sentimos tentados a estar ansiosos, si sencillamente vemos a Dios cara a cara, le comunicamos nuestras necesidades. Esto es a través de la oración. Le comunicamos nuestras necesidades, nuestros deseos y les damos gracias por la situación que estemos pasando. No importa que sea una tribulación, siempre hay que darle acción de gracias. Y sabemos que por esta situación que estemos pasando, pues el Señor también nos va a poner esa paz. Él es el único que puede dar la paz, la tranquilidad en todas y cada una de esas situaciones que podamos tener. Dios no es, nunca se altera, Dios nunca está ansioso. La paz perfecta de Dios se refleja su control en todas las circunstancias que hay. Esta paz existe por sobre todo y más allá de toda comprensión, por sobre todo razonamiento humano y más allá de las habilidades humanas que nosotros podamos tener. La paz de Dios sobrepasa todo. Nosotros, por muy capaces que seamos, no vamos a poder alcanzar esa paz y esa tranquilidad si no confiamos en Él. Él es el único que puede transmitirnos la paz, la serenidad, la confianza y que vamos a salir adelante en cada una de las situaciones por las cuales estemos viviendo. El verdadero descanso del alma y del espíritu se encuentra solo en la presencia de Dios. Jesús invita al mundo que encuentren el descanso en Él, el descanso de la salvación.
Veamos qué dice en el libro de Mateo 11:28. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente, de corazón, humilde, así encontrarán descanso. Entonces es lo que nos invita el Señor, que aprendamos de Él. El Señor, como vimos hace rato, Él no se altera, no está ansioso. Entonces Él nos invita a que aprendamos de Él, que es en otra versión dice que es manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso a sus almas. Solamente a través de Él vamos a encontrar ese descanso. Muchas veces, como les decía hace rato, queremos arreglar las cosas, pero si no aprendemos a confiar en Él, si no aprendemos a meditar en oración y pedírselo a Él, solamente así vamos a encontrar el descanso. Muchas veces hemos pasado por diversas situaciones en la vida y solamente a través de poner la confianza en Él, Él nos da ese descanso. Hace mucho tiempo yo tuve una situación con mi única hija, y ella fue operada cuando tenía 5 años, y pues nosotros teníamos poquito de haber entrado a conocer de la palabra, y el doctor nos dijo que no había remedio, ¿no? Y le iban a hacer una operación y que no había muchas esperanzas. Pues nosotros solamente confiamos en Dios, depositamos en Dios, pusimos en Dios la vida de mi hija, y le dijimos que el doctor obrara en ella, y finalmente pues hasta hoy está mi hija con nosotros. Él nos dio la paz y la tranquilidad a la hora de la operación. Nosotros como padres, pues lógico que sentíamos a lo mejor un poco de ansiedad, pero cuando oramos y le pedimos a Dios, Él puso la paz y la tranquilidad en cada uno de nosotros. Y pues todo salió bien, no hubo ninguna complicación, y finalmente la palabra la tuvo Dios y no el médico. Entonces es la forma en que nosotros muchas veces vamos a aprender a descansar a Dios, a echarle todas nuestras cargas. Muchas veces queremos cargarlas nosotros, y vivimos así, cargados en la vida. Vivimos muy, muy acelerados, vivimos muy estresados, y queremos que lo que está pasando en nuestras vidas, si no tenemos trabajo, si no tenemos salud, pues queremos que rápido se solucionen nuestros problemas, ¿no? Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, sabemos que dice, echen a mí todas sus cargas, y depositamos nuestras cargas. Señor, no tengo trabajo, pero estamos orando, y sabemos que Él va a dar la solución. Nos sentimos tranquilos porque sabemos que Él en un momento nos va a dar trabajo. Si tenemos una situación económica, pues no tengo dinero ahorita, pero sabemos que estamos orando y el Señor va a proveer. Y así en la enfermedad también muchas veces decimos estoy enfermo, pero hay veces que todo esto nos roba el sueño, nos roba la paz, pero por eso el Señor dice, echen en mí todas sus cargas y yo los voy a hacer descansar. Y pues solamente así, a través de esto, de de echar nuestras cargas en Él, pues Él nos va a hacer descansar en todo tiempo, en todo momento. Amén. Pues vamos a concluir. Es una prédica muy corta. Moisés hizo que, vamos a leer otro versículo de la Biblia, en Éxodo 15, 22 y 27. Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos se fueron al desierto del sur, y durante 3 días caminaron por él, sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber del agua que allí había, porque era amarga.
Por eso llamaron Mara a ese lugar. La gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban: ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y él le mostró unos arbustos. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Ahí el Señor los puso a prueba y les dio una ley y una nueva conducta, una nueva norma de conducta. Les dijo: si ponen ustedes toda su atención en lo que yo, el Señor su Dios, les digo, y si hacen lo que a mí me agrada, obedeciendo mis mandamientos y cumpliendo mis leyes, no les enviaré ninguna plaga de las plagas que envié sobre los egipcios, pues yo soy el Señor, el que los sana a ustedes. Después llegaron a Elim, donde había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y allí acamparon junto al agua. Vemos aquí el pacto de sanidad en Éxodo 15, donde les da las leyes, ¿no? Donde les dice que no iba a mandar ninguna de las plagas que envió a los egipcios. Se relaciona con los hechos históricos donde Dios enseñó lecciones espirituales a todas y cada una de estas personas. Después de cruzar el Mar Rojo, en la huida de Egipto, se pusieron muy contentos por la liberación que habían tenido del faraón. Pero después de que llegaron ahí al desierto, al lugar seco, durante 3 días viajaron sin encontrar agua, ¿no? Vemos aquí que dice en el versículo. Entonces ellos empezaron a murmurar. Finalmente el Señor los mandó al oasis, a un oasis ahí que dice que era llamado Mara, y le pusieron así porque las aguas eran amargas, ¿no? Pero eran tan amargas estas aguas que no las podían beber. Entonces Dios ayuda a Moisés y a través de una visión le dice que le muestra que los árboles los tenía que echar ahí en el agua. Y a la hora de que echaron estos árboles a las aguas, pues las aguas se tornaron dulces. Entonces ya fueron bebibles. Estas ramas que echaron de los árboles a las aguas, pues eran ramas que traían sanidad. Al echar las aguas, la endulzaron y Dios lo reveló así, ¿no? A Moisés a través de la visión. Las aguas de Mara tipifican aquí las experiencias amargas de la vida, de las cuales algunas son enfermedades, algunas veces son pruebas, y Dios a través de estas lecciones o de estas pruebas que pasa uno, Él nos da una lección de fe y de paciencia. Así cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos da esas ramas de sanidad para que las podamos transformar de amargas a dulces. Entonces, muchas veces las situaciones o la situación que tú estés viviendo en esta mañana, en esta tarde, el Señor puede transformarlas a través de si eran amargas, a través de estas ramas, las puede transformar en dulces. Finalmente dice que todas las cosas ayudan a bien. Amén. Y el Señor no solo sanó las aguas amargas, sino también dice en el pasaje que leímos que los llevó a Elim. Elim era un lugar donde había 12 fuentes de agua y había 70 palmeras donde ellos pudieron acampar. Dios guió a su pueblo del Mar Rojo, primero a Mara y después para llegar a Elim. Dios ordena las cosas de tal manera que todo ayuda para bien. Si tu Mara es una enfermedad o una circunstancia difícil, puede ser que Jehová Rafa, él tenga preparado un Elim para ti. Él pueda sanarte en esta mañana,
tarde a través de estos 3 puntos que pudimos ver, de creer en Jesús, buscarlo y y Él pueda en esta mañana aumentar tu fe, así como lo pidieron los, los discípulos. Pues esa es la predicación de esta mañana. Ese es el mensaje que nos da el Señor en esta mañana, de que podamos aumentar nuestra fe, de que podamos confiar en Dios, de que podamos echar todas nuestras ansiedades en Él y sobre todo confiar en Él en todo tiempo y en todo momento. Amén. Pues vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él pueda hacer ese, esos arbustos de que podamos echar en nuestras aguas si están amargas o si hay una enfermedad, que pueda ser nuestro sanador en esta mañana. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que debemos de estar perseverando en la fe. Cada día, Señor, sabemos que hay pruebas, sabemos que hay situaciones que quieren impedir que nosotros confiemos en usted, pero sabemos que usted siempre es fiel y que así como sus apóstoles pidieron que aumentara su fe, usted también pueda aumentar la fe de cada uno de mis hermanos, la mía, Señor, para que en ningún momento, en ninguna situación, en ninguna circunstancia, ninguna adversidad podamos dudar de que usted va a obrar en nuestras vidas, que podamos descansar, que podamos aprender a echar todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas, para que podamos vivir tranquilamente, para que podamos vivir confiados en que usted es el que pelea las batallas por nosotros, en que usted es el Dios vivo, el Dios sanador, como vimos hace rato, que es Jehová Rafa, es el médico de médicos, el doctor de doctores, y sabemos que usted va a sanar no solamente físicamente, sino también va a sanar nuestro corazón, va a sanar nuestra alma, nuestro espíritu. Usted va a ser el que nos sane, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Hoy, mi Señor, queremos confiar cada día más en usted, que usted pueda ser capaz de aumentar la fe en todo tiempo y en todo momento, Señor. Que no importe, Señor, las necesidades que podamos tener, que estemos confiados siempre en usted. Sabemos que usted va a proveer en todo tiempo, en todo momento, y solamente así vamos a poder confiar en que usted va a hacer la obra que ya comenzó en nosotros, Señor. Usted ya empezó en cada uno de nosotros su obra y sabemos que la va a ir perfeccionando hasta que usted venga, Señor. Hoy le doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, por la vida de nuestro pastor. Y hoy, mi Señor, le damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y